Ok, pues quedamos que en marzo vamos a estar hablando de la mujer, ¿no? Y hay muchos temas que ya hemos estado como construyendo e hemos ido desmenuzando y preparando como el ambiente para hablar de estos temas. Y el tema de hoy es sobre el poder y formas que no solo tienen que ver con machismo y con control y con dominio entre los géneros, entre los sexos, sino también en general. Esto lo quise hacer como un poquito más general y seguramente te irán cayendo algunos veintes, pero por supuesto que está mucho más relacionado entre las distinciones de poder que puede haber entre hombres y mujeres. Y una de las formas de control y de poder sobre el otro es a través del dinero. ¿Y por qué? Porque esto quiere decir que si yo tengo más dinero que tú, es algo que sabemos hoy que nos guste o no nos guste, es una forma tanto de control social como de quién puede más, quién puede menos, de jerarquías. Por ejemplo, ya lo decía Foucault, ¿no? Como en esto de las clases sociales o en los temas de poder y de las instituciones y demás, en cómo es algo que nos guste o no es algo necesario para poder convivir en sociedad. Eh, Me acuerdo mucho de cuando mi ex suegro en algún viaje nos dio dinero y en ese momento yo me sentí sumamente agredida, pero no alcanzaba a distinguir por qué. Y era con esta sensación de si yo te doy dinero, el otro se siente como en poder de hacer cosas. Y eso lo tenemos como en una transacción económica muy como registrada de una versión comercial, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, algunos hombres, eso es lo que hacen cuando contratan prostitutas, porque saben que es a lo que les pagan, o cuando tienen sugar babies, o cuando tienen mujeres y les compran muchas cosas, lo que están ejerciendo todo el tiempo sobre ellas es un ejercicio de poder. Y entonces, a través de el dinero, lo que hacen es que una, cosifican al otro, dos, es tú me necesitas, tres, es eh, te reduzco a yo te estoy dando a ti algo, ¿no? Tú me estás sirviendo a mí. Eh, Otro ejemplo de cómo el dinero funciona como un mecanismo de poder es a través de las cuentas, ¿no? A lo mejor te doy mucho dinero, pero te exijo cuentas. Y no es algo que se da, repito, como en temas de hombre-mujer, sino también en temas de papás a hijos. Conozco, me acuerdo muchísimo de un compañero de la universidad que su papá le daba cierta cantidad de dinero y él lo que tenía que hacer era literalmente como si fuera un contador, activos y pasivos, y guardaba los recibos de todo lo que comía porque su papá no le podía descontar ni los centavos de lo que se había pasado, ¿no? O sea, si había perdido una moneda de 10 centavos, ya había valido queso. Otra forma de control es a través del silencio. Y es que a veces dentro de la casa, piénsalo, el que habla menos al final decide o toma la última palabra. Hay todas estas frases que hablan de eso, ¿no? O siempre genera como la expectativa de qué estará pensando, ¿no? O el típico control que en algún momento tuvimos en casa, en alguna familia, algún tipo de familia, era que tan solo con la mirada tú ya sabías que tienes que guardar silencio. Y no se decía nada, ¿no? Pero el silencio también otorga como todo este poder de no te voy a decir lo que estoy pensando. También esa es otra forma de control y de poder en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Como yo no te voy a contar lo que pasa, por ejemplo, en mi trabajo, porque la vida pública es algo que solamente se comenta entre hombres. Y es una forma en la que te excluyo a ti como mujer dentro como de las conversaciones. De esa forma también te infantilizo y digo, es que tú no lo podrías entender. Y también lo pueden hacer las mujeres con los hombres, ¿no? Cuando las excluyen de la maternidad o del paternaje y decir, no te cuento lo que pasa con nuestros hijos porque no lo vas a entender. Entonces el silencio también puede ser una forma de control que genera miedo, que calla a otros, ¿no? Siempre las miradas entre los padres, las miradas entre padres e hijos, es algo que genera como no solamente una sensación que podríamos pensar en la distinción entre respeto y miedo, ¿no? Autoridad versus o paternidad versus miedo o autoritarismo. El castigo también a través del silencio, como en la ley del hielo. Y me acuerdo, por ejemplo, alguna vez cuando mi mamá le comentó a mi abuelito que estaba embarazada, le dejó de hablar como por 2 semanas, ¿no? Después volvieron a hablar, pero en ese momento es algo horrible porque te genera esta sensación de desconfirmación, que ya lo iremos hablando en otros videos, pero genera la sensación de, tengo la sensación de que no existo para la otra persona, ¿no? O lo que hoy, por ejemplo, sabemos del
ghosting, ¿no? Que tiene que ver con hacer como que la otra persona no existe. Literalmente eso también es una forma de poder sobre el otro, ¿no? Es una forma de castigo a través de la indiferencia. Otra forma de control es a través de la mirada, ¿no? Una mirada de desaprobación, una mirada que te dice, así que con los ojos te están diciendo, con eso vas a salir a la calle, así te vas a vestir, ese es el novio, eso es lo que vas a estudiar, que todo el tiempo te hacen dudar de ti mismo, ¿no? Y que tú dirías, ¿eso no es violento? Ah, sí es violento, sí es violento. Eh, Miradas en el noviazgo, ¿no? Miradas donde te sientes controlado, donde te sientes usado, donde te sientes abusado, miradas incluso sexuales, por supuesto que los hemos vivido todo el tiempo del acoso callejero, tanto hombres como mujeres. Hombre, si alguna vez has ido a zona rosa o si alguna vez has estado en un ambiente donde también las mujeres juntas se envalentonan y te echan miradas o te pueden llegar a tocar, también es una forma de poder, por ejemplo, ¿no? O simplemente también la no mirada, que es, no existes para mí, ¿no? En esto que hablábamos del ghosting. Otra forma de control es la atención y es como querer acaparar espacio. Y es que muchos hombres han sido criados, y digo, ay, sí, hombres, también pueden ser personas en general, eh, con la idea de yo merezco más porque soy hombre y yo merezco ser escuchado porque mis temas son más importantes que los tuyos. Tú solamente estuviste en la casa todo el día. Yo sí tengo cosas importantes que contar, ¿no? Entonces yo dirijo la conversación porque yo sé que es lo más importante. Otro ejemplo, en la familia de mi ex familia, de ex suegros, el tema en común siempre tenía que ser la medicina, por ejemplo. Y entonces en casa no se hablaba de otra cosa que no fuera eso. Quien decidía de qué tema se hablaba eran los hombres y el hombre patriarca en este caso, ¿no? Que hasta tienen su lugar en la mesa, por ejemplo. Entonces ellos se permiten interrumpir, ellos se permiten dirigir, ¿no? Es interesante porque en un tema y en estudios de lingüistas, los hombres interrumpen más a las mujeres. En general los hombres interrumpen más, pero cuando hay mujeres suelen interrumpir más a los hombres, a las mujeres que a los hombres. Es decir, entre hombres se interrumpen también, pero como por competencia. Y entre los dos, a quien prefieren callar todo el tiempo es a las mujeres. Es más, tú podrías estar en conversaciones o en reuniones donde puedes pensar que se forman grupitos de clubs de Tobis, donde los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, porque los hombres tenemos que platicar cosas importantes sobre política, sobre fútbol, sobre trabajo. Y ustedes, mujeres, no van a entender esto. Vayan a platicar sobre aseo y sobre cosas de los niños y cosas burdas, ¿no? Esa es la mentalidad de donde se puede llegar a hacer. La telepatía, ¿no? O sea, como con esta cosa, me acuerdo de mi abuelito decía algo y decía, ¿no era llover hoy, mujer? Y mi abuelita así como, pues no, no, yo no veo que haya... Y él lo que quería decir es, quiero agua. O sea, eso es lo que quería decir. Por eso esta idea como de, tú tienes que estar para servirme a mí y tener que estar adivinando todos mis deseos y gustos. Y lo hacemos no solamente entre hombres y mujeres, lo hacemos entre mujeres, lo hacemos entre padres e hijos. Es muy común esta situación de pareja donde es que cómo no te diste cuenta, ¿no? Y tú, pues no me doy cuenta porque no lo dijiste, no lo expresaste. Es un error de pensamiento, pero en general, si se hace, o en una visión machista, se hace como tú estás para servirme a mí y entonces yo no tengo ni siquiera que decir las cosas, tú ya automáticamente las deberías de dar por sentadas, ¿no? Ese es desde un pensamiento machista. Eh, Otra forma sería es que no me estás escuchando, porque si lo hicieras, me entenderías. Y entonces es como, no tolero que tú pienses distinto a mí, porque, pues porque no, ¿no? O sea, quien piensa bien aquí soy yo, tú medio no piensas. Y entonces a lo mejor y te voy a justificar a ti por ser mujer, porque, porque no me estás escuchando, ¿no? Y entonces, bueno, si ya no me escuchas, para la segunda, tercera vez, te voy a decir, ya no quiero hablar contigo. Esa es otra forma también de control que se da mayormente entre hombres hacia mujeres, pero también se puede dar de los hijos hacia los padres. Recuerdas en la adolescencia mucho la sensación que tienen los hijos de no soy entendido, nadie me entiende, lo que yo tengo es único y es una cuestión pues muy narcisista, ¿no? Otra forma de control es a través de la información. Muchas familias que a lo mejor puedas conocer o no, con diferentes tipos de acuerdos, no tienen ni idea de cuánto gana la persona que trabaja o el que no trabaja. Y entonces cada quien, puede ser que una familia, una mujer, viva toda la vida sin tener idea de qué movimientos bancarios se tienen que hacer, de cuánto gana el marido, de en qué invierte el dinero, de en cuánto se gasta.
eh, de todo. Y entonces, por ejemplo, cuando no está el marido, se vuelven locas las mujeres y eso pasa bastante seguido. Otra forma de control a través de la información es los secretos, que se da mucho, no solamente en temas entre parejas, sino hacia los hijos también. Y es temas de adopción, temas de el tío que es el primo que es transvesti, entonces mejor no lo vamos a decir porque pues cómo se va a enterar, ¿no? Que no se va a enterar la sociedad. A veces hay familias, hay esposas que si tú les preguntas, oye, ¿en qué trabaja tu esposo? ¿O en qué trabajan tus papás? He tenido muchos pacientes que, pues no sé, como que hace algo ahí de negocios. O sea, pues no sé, como que a veces tiene dinero y no tiene dinero. Y tú, ¿cómo? Pues no sé muy bien qué hace. ¿No? Es como que no sabes qué hace, ¿no? Y de verdad sí, así hay un montón de familias. Eh, en los apellidos familiares vemos, ¿no? Por ejemplo, qué apellido tiene como más importancia, cuál se da primero que el otro, eso es obvio. En la cantidad de eventos familiares al que se va de uno o de otro, ¿no? Es como, pues por supuesto que vamos a ir primero o con mayor importancia o mayor predominancia a los de mi familia, pues porque soy el hombre, ¿no? Es otra forma de control que se da desde el noviazgo, que se da en la relación, que se da en cualquier situación, ¿no? En lo que se te ocurra. También el tiempo que se le otorga a uno o a otro, ¿no? El tiempo de vamos a estar más tiempo con mi familia o menos tiempo con la tuya, pues porque es mi familia. Eh, las llamadas, o el tipo como de negocios, ¿no? Por ejemplo, lo puedes pensar ahí como, ¿quién llama a quién en tu trabajo? Pues normalmente son los subordinados los que llaman al jefe, ¿no? ¿Quién invita a quién? Se da eso en las relaciones también como de noviazgo. Entonces, no, yo no lo voy a invitar a salir primero porque que me invite él, ¿no? Y eso te otorga a ti cierto poder sobre el otro. Me acuerdo de un paciente que decía, yo lo voy a terminar primero porque obviamente eso va a hacer que yo quede mejor. También estamos hablando de poder y una forma de poder. ¿Quién paga? En esto de pagar, regresamos al primer tema del dinero porque es una forma de decir, yo tengo mayor poder adquisitivo que tú, yo tengo cierta exigencia, tú te sientes exigido o te sientes responsable o te sientes con la necesidad de corresponderme a mí porque yo hice un pago económico. Incluso en las fotos el lenguaje corporal se nota mucho y entonces en los presidentes o en gente diplomática hay hasta una forma donde ellos les sugieren cómo posar ante una foto para que se vea quién domina a quién, qué país está sobre quién. Y es la mano que sale al frente o la mano que está encima de la otra, ¿no? Porque eso denota poder. O quién aprieta más fuerte. Eso también son actos de poder. Eh, ¿Qué más? Una llamada, ¿no? Es como, no lo voy a contestar ahorita porque estoy muy ocupado. Que se vea que me estoy dando a desear, dicen algunas mujeres, ¿no? Y también lo dicen algunos hombres. Otra forma de poder es a través del habla, ¿no? De qué cosas se puede hablar, de qué cosas no se puede hablar, con quién se puede hablar, es decir, esos temas son en privado y se hablan en familia y no pueden salir de aquí. Eh, no hablar con, es decir, tú puedes hablar con tus amigas, pero te prohíbo que hables con fulanita, con fulanito, con sutanito, porque te meten ideas extrañas, ¿no? Esa es otra forma de poder, ¿no? Eh, como te permito ciertas cosas y te descalifico en algunas otras. Descalificar, no sé si has visto como, eh, o priorizar ciertas cosas o ciertos temas o ciertas profesiones sobre otras, ¿no? Son mejores los que son ingenieros. Y menos los que son psicólogos, por ejemplo, ¿no? O son mejores los que hacen tal actividad y menos los que hacen esto, ¿no? Eh, ¿Qué más? A través del cuerpo, ¿no? A través de yo decido si usas anticonceptivos o no anticonceptivos, yo no voy a usar condón, mejor tú usas las pastillas, a través de los tatuajes, ¿no? Es decir, no puedes hacerte estos tatuajes porque es mi cuerpo y no solamente lo dicen entre matrimonios o entre relaciones, sino también entre padres a hijos. Me acuerdo ahorita de un tatuador que me dijo que un señor lo que hacía es que llevaba a las mujeres, a todas las que tenía, y a todas les ponía una marca como cuando marcan al ganado con el nombre de él. Y literalmente, ¿estás de acuerdo que es una forma de poder? O sea, es como llevas mi nombre tatuado y quiero que lo tengas ahí y lo tenían en la pelvis,
¿sabes? Es como cada vez de que estés con alguien más, te vas a recordar de que estuviste conmigo, de que fuiste primero mía. A través del cuerpo, es decir, una forma del cuerpo. La sociedad nos controla todo el tiempo diciendo qué es lo sano, qué no es lo sano, qué es lo bonito, qué no es lo bonito, qué es lo estético, qué no es lo estético. Les recomiendo mucho que lean a Foucault en los temas de poder, porque él siempre hablaba, tiene todo este libro de la historia de la sexualidad, donde habla en qué momentos hablaba de eso, ¿no? La psicología, la psiquiatría, la medicina, todo el tiempo nos está otorgando, diciendo qué es lo sano, qué no es lo insano, a través de la estadística y lo que es normal o significativo, ¿no? Eh, los hombres a través de las cirugías pueden también como controlar a una mujer, ¿no? Es decir, o las esposas trofeo también, que las operan y las llenan todas, y entonces es como decir, tú llevas ahí en tu cuerpo algo mío que jamás te vas a poder quitar. En el tiempo, finalmente es la última, prometo, el tiempo es como en qué empleas el tiempo, en qué se emplea familiarmente el tiempo, con quién se emplea el tiempo, con quién puedes o no puedes emplear el tiempo. No sé si conozcan algunos matrimonios o relaciones que dicen, sí, puedes ver a tu familia, pero si va fulanito, no vas. O sí, puedes ir a ver a tu amiguita tal, pero te vas con los niños. O sí, pero tienes localizador todo el tiempo. O sí, pero solo con el chofer. En donde sí puedes hacer ciertas cosas, en donde no puedes hacer ciertas cosas, más allá de las convenciones sociales. Eh, lo que nos permite el nuevo feminismo de la cuarta ola es pensar que hay un chorro de expresiones y empezar a pensar en todos estos micromachismos que ya hemos estado hablando. Entonces, todas son estas expresiones no solo de poder entre los sexos, repito, sino en temas familiares y en el hogar principalmente, que fueron los ejemplos que di, pero como viste también se pueden aplicar a los negocios, se aplican a las relaciones con tus pacientes, a las relaciones con tu médico, a las relaciones con todo, ¿no? ¿Quién otorga poder a qué y a través de qué se está ejerciendo todo el tiempo el poder? Y ojalá nos podamos mover de esos lugares donde el poder pueda ser algo compartido, donde puede ser algo dividido, donde puede ser algo mezclado, incluso pensar como que hay momentos o hay situaciones donde los hijos adquieren más poder en la tecnología, con el paso de los años, en la toma de decisiones, cuando un padre tiene una enfermedad terminal, cuando un padre tiene una enfermedad psiquiátrica. Hay muchas situaciones donde todo eso se mueve y lo importante es ser flexibles ante todas estas situaciones, ¿no? Y que detectes cuáles de esas aplican en ti, cuáles de esas te sientes identificado y que te muevas de esos lugares de poder donde puedas permitir conversaciones más abiertas y comportamientos más variados, variables y más flexibles. Ojalá te sirva y esto te invito a ver los otros videos donde hemos estado hablando del machismo, la distinción entre machismo y misoginia, y un montón de videos acerca de otras cosas que estamos haciendo y que seguirán en proceso.